título de la comunicación que vengo a presentaros, trayectorias laborales de mujeres que se encuentran en procesos de vulnerabilidad social, y viene un poco a tenor y está en camino, hace un poco de continuación con las comunicaciones que ya han hecho Sara Moreno y un poco también la comunicación de Arcaich, ¿no? Intento reflejar un poco, intento comunicaros cuál es la evidencia empírica que hemos de la recopilación de información de estos dos proyectos, I+D+I, que desde la Rovira y Virgili, a través del grupo de investigación Análisis Social y Organizativo, que dirigen Ignasi Brunet y Ángel Belzunelli, coordinaron estos dos proyectos, Pobreza, Exclusión y Desigualdad de Género en España y Nueva Pobreza y Exclusión Social en los Jóvenes de España, ¿no? En ella colabora Civersity, que como ya sabéis es un grupo de investigación de nuestra universidad, la Universidad del País Vasco. El director de Civersity es Imanol Zubero, que pertenece al Departamento de Sociología, María Luz de la Cal, de Economía Aplicada, y yo, que era la encargada de hacer el trabajo de campo. Colaboraban cinco territorios del Estado: Andalucía, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia y el País Vasco, ¿no? El objetivo principal que se plantean los proyectos desde la perspectiva de género, no desde los jóvenes, sería esa que tenéis ahí, que es analizar la lógica existente entre los procesos sociales de las mujeres que residen en España y su relación con otros aspectos vitales, ¿no? Tales como la familia, el trabajo productivo y reproductivo, los grupos sociales, la economía doméstica, etc., ¿no? Evidentemente, para esta comunicación nos parecía más apropiado hablar de esas trayectorias laborales y de esa relación que existe entre el trabajo productivo y reproductivo. La hipótesis de partida del proyecto era que los procesos de pobreza y vulnerabilidad social influyen de forma negativa a la hora de integrarse socialmente, ¿no? Esta es la hipótesis de partida que planteaban los grupos de investigación, ¿no? Estos procesos consideraban que iban a depender de una serie de factores. Entre ellos destacaban el género, la edad, la etnia, el origen, la orientación del deseo, el diferente acceso al sistema de protección social, las trayectorias dentro del sistema educativo, las trayectorias dentro del mercado de trabajo, ¿no? Y que todos estos factores dependen de esa integración, ¿no? Estos factores de esa integración van a influir de desigual manera en hombres y en mujeres. Bajo esas hipótesis de partida, el territorio vasco realizó este trabajo de campo. Era un trabajo de campo que más o menos se distribuía en tres fases. Bueno, ya sabéis un poco cómo va esto. Se distribuía en tres fases, pero lo hicimos todo a la vez un poco, ¿no? La primera fase, que era una fase exploratoria, de 4 entrevistas en profundidad y 2 grupos de discusión a personas expertas. La segunda fase, que era, más que fase, la segunda propia de las mujeres, que eran 5 entrevistas en profundidad y 2 grupos de discusión, y a jóvenes. La de jóvenes se distribuía en jóvenes adolescentes rurales, en jóvenes urbanos y, si no recuerdo mal, rurales, urbanos, ya no recuerdo la otra, luego lo recuerdo, como lo de los jóvenes no lo he tenido en cuenta. Pero me he centrado más en estos perfiles porque son los que más podíamos conseguir de los discursos que nos interesaban, que tenían que ver con el género, ¿no? Dentro de las entrevistas en profundidad serían la mujer responsable de familia monomarental. Nos pedían 2 perfiles de mujeres migrantes y conseguimos el perfil de una mujer migrante magrebí y otra boliviana. La mujer pensionista, una mujer en situación marginal, una mujer joven, que la metimos dentro del perfil considerado generación perdida, una mujer adolescente que residía en un entorno rural de no más de 5.000 habitantes, y dentro de los grupos de discusión, mujeres en situación de exclusión social residentes en viviendas tuteladas de una asociación que tenemos aquí en Bilbao, que se llama La Posada de los Abrazos, y una asociación de mujeres viudas de la margen izquierda, de nuestra margen izquierda.
Pues he dividido un poquito las fases en cuatro grandes conceptos, como son en un primer momento hogar, convivencia y vivienda, como tenéis ahí, la autodefinición de clase, donde la he incluido en esta diapositiva, las experiencias en el sistema educativo, la relación entre el trabajo productivo y reproductivo, y la valoración global y las expectativas de futuro. Entonces, he intentado insertar un poco alguna serie de discursos, no sé si lo veréis bien, si no lo leemos, dentro de las características, pero me parecía introducirlas en todas, me parecía que se alargaba mucho la comunicación, por eso he destacado las que consideraba fundamentales. Bueno, dentro de los discursos de las mujeres, en este apartado predominan las unidades familiares pequeñas, eran mujeres viudas, mujeres separadas, mujeres que vivían solas, fundamentalmente, ¿no? Y que tenían, algunas de ellas, pues 2 o 3 hijos a su cargo. En el caso de las mujeres viudas también, a lo mejor por las circunstancias de la actualidad, había mujeres viudas que seguían manteniendo hijos e hijas con familias a su cargo, pues debido a la coyuntura económica, ¿no? Malas experiencias también refieren dentro de sus discursos, malas experiencias de pareja, nos hablan de malos tratos, de miedo, y esto pues nos llamó mucho la atención porque evidentemente nuestra investigación no era nada ingenua y sabíamos que nos íbamos a encontrar con discursos y con situaciones en las que nos describían momentos de violencia y de miedo, pero no esperábamos que nos íbamos a encontrar con tanta, ¿no? Entonces aquí os reseño pues un poquito tres discursos de mujeres, ¿no? Como la mujer responsable de familia monomarental, que dice: te están diciendo toda la vida muchas veces, tú no eres nadie, pues hay momentos que llegas a creer que no eres nadie. En otro momento, la mujer boliviana, yo le pregunto: ¿estás casada? Y ella me dice: estoy separada. Desde que vine me he separado, a causa del maltrato que sufría de mi esposo, que llegó a maltratarme, primero psicológicamente y luego físicamente. Entonces ya dice: aquí voy. O una de las mujeres del grupo de discusión de las mujeres residentes en viviendas tuteladas, que comenta: todos los hombres son príncipes y tú eres una princesa, pero tarde o temprano se convierten en sapos babosos. Esto podría resultar pues que es una exageración, pero luego después ella sí que nos comenta un episodio de maltrato en la que le sacan de los pelos y le dan patadas con unas botas de invierno. Entonces ella, muy emocionada, pues tiene siempre este discurso tan desgarrador y tan negativo hacia lo que significa tener pareja, ¿no? De lo que sí que nos dimos cuenta, o yo por ejemplo cuando estaba leyendo toda esta evidencia empírica, todos estos discursos de las mujeres, es de los sincretismos de género, ¿no? Que os he puesto ahí, ¿no? Recordaba muchísimo la acuñación de ese concepto de Marcela Lagarde, esas contradicciones que existen a lo largo de una entrevista que todos tendríamos, pero en el caso de las mujeres, como comenta Lagarde, os leo el concepto, dice: las mujeres nos movemos en contradicciones permanentes. Si alentamos nuestro ser tradicional, entramos en conflicto con nuestras necesidades y aspiraciones modernas de género. Si ejercemos o exigimos derechos, los demás sienten que es contra ellos. Si satisfacemos a los otros, no nos queda tiempo, energía ni recursos suficientes para nuestro desarrollo. Si cumplimos con algunas expectativas opresivas de los otros, nos traicionamos. La contradicción es desgarradora y produce costos y sufrimientos a las sincréticas tradicionales y modernas. Recordaba mucho, no solamente en este caso, los sincretismos de género cuando hablamos de la pareja, sino también cuando hablan de los roles de maternidad, porque hay muchas contradicciones en su discurso, en el momento en el que aquí de alguna manera ellas se ratifican como mujeres solas porque han tenido malas experiencias vitales, y sin embargo en otro momento de la entrevista, cuando se les pregunta en torno a sus expectativas de futuro, siempre hablan de la necesidad que tienen de encontrar en el futuro pues el príncipe azul, incluso dicen, ¿no? O la necesidad de estar en pareja. Entonces a mí me resultaba una contradicción muy importante que mantenían las mujeres en ese y en otro momento que veremos, que es en el rol que tienen o en el papel que asumen maternal, ¿no? Otra de las características de este apartado sería que la familia para ellas es fundamental en sus vidas.
y que existen entre ellas muchos vínculos de solidaridad, es decir, no solamente a partir de remesas desde el destino hacia el origen a sus familias, que mantienen muchas de ellas hijos e hijas, hablando de las mujeres migradas sobre todo, sino que a la hora de, por ejemplo, cuando se les pregunta a quién recurres cuando tienes un problema, cuando estás pues con un bajón emocional, cuando necesitas dinero, cuando necesitan que cuiden a tus hijos e hijas, pues siempre dicen que recurrirían siempre a la familia y siempre hablan un poco en oposición con la pareja. Así como con la pareja tienen malas experiencias, con la familia sienten que puede contar siempre. Es algo que nos llamó la atención y que también encontrábamos en el proyecto cuando entrevistábamos a los jóvenes. Otra de las características es la importancia de su rol materno, como os comentaba anteriormente con la idea de los sincretismos de género, frente a otros aspectos de sus vidas, ¿no? Sobre todo frente al trabajo productivo. Es decir, ellas mantienen y hacen un gran alarde de la importancia que tiene su papel como madres en detrimento de cualquier otro papel que puedan desarrollar en sus vidas, ¿no? Pues como pareja, como trabajadoras, como amigas, etcétera, etcétera. Referido a esta idea está el discurso de una de las mujeres que comenta ya en varias ocasiones, pero en este momento nos dice: yo ya había empezado a trabajar, de hecho aprobé unas oposiciones para trabajar durante un año o así en Cucha, luego me volví a presentar a las oposiciones, pero como mi niña era pequeñita y eso, pues decidí ser a macho. En otra de las ocasiones pues comenta que sí que se consigue un trabajo, se inserta en el mercado laboral, pero su niño comienza a tener una especie de fiebres, ¿no? Y empieza a tener pues, problemas con los estudios. Entonces también decide interrumpir su ejercicio profesional por volver a encargarse del trabajo reproductivo. Y una última pues sería la percepción subjetiva, que es de carencia, aunque siempre podría ser peor, y pongo entre paréntesis, refiriéndome a la idea, entre comillas, perdón, refiriéndome a la idea de que ellas siempre se declaran como de clase baja, aunque no todas entendían muy bien lo que era autodefinirse en una de las clases sociales, pero la idea de pobreza la entendían bien. Todas consideraban, o la mayoría consideraban, ser mujeres pobres, pero siempre cuando hablaban de en comparación con quién, sentían que se encontraban mejor. Bien sea porque eran dependientes de ayudas o de la protección social, o bien sea porque les ayudaba a su familia. Pero siempre en otra comparación ellas decían pues tener un techo, tener un plato de comida, tener a quien recurrir. O sea, siempre había personas que estaban mucho peor que ellas, aunque sí que consideraban que eran mujeres pobres. En el apartado de experiencias en el sistema educativo, pues vemos como la mayor parte de ellas tenían estudios primarios, ni siquiera algunas no tenían certificado de grado escolar o certificado de la ESO. Dos de ellas sí que tenían la intención de realizar las pruebas de acceso a la universidad, y las dos únicas que tenían estudios superiores eran mujeres migradas. Y aquí he establecido un poco un esquema en tres grandes grupos, porque dentro de las mujeres migradas me resultaba muy interesante, en el grupo de discusión de las que vivían en la residencia tutelada, la polémica entre las expectativas laborales que mantenían, ¿no? La polémica de estas dos mujeres que tenían estudios superiores y estaban intentando especializarse, homologar el título para, de alguna manera, insertarse en el mercado laboral de una forma cualificada, y lo que le contestaban sus compañeras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis una idea, dice, pero aquí no, y se refiere un poco a aquí, en el Estado español en comparación con otros países europeos. Si no ganas limpiando, y hace un gesto refiriéndose a culos, a limpiar culos, o en la cocina, o limpiando el suelo, porque estudiar, por aquí. Porque estudiar tanto para luego llegar limpiando culos, mejor que no estudies. Porque los limpias igual sin estudiar una carrera, ¿no? De alguna manera sus expectativas laborales eran muy bajas, porque la mayoría mantenían empleos dentro de los cuidados o de la hostelería, y creían que no servía para nada estudiar, y así se lo comentaban a las compañeras que tenían formación, aunque ellas seguían teniendo esperanza de poder trabajar en los empleos por los que habían estudiado, ¿no? Dentro de las mujeres viudas, pues el proceso era bien diferente. Todas las mujeres viudas de la margen izquierda eran autóctonas, y sí que de alguna manera
tenían un continuum muy parecido entre todas las mujeres del grupo de discusión. Y es que casi todas se habían formado, tenían una pequeña formación de alguna manera básica, y luego después todas habían recibido pues, como estudios muy feminizados, es decir, habían hecho costura, bordados, una de ellas comentaba que había hecho mecanografía y sabía un poco rellenar diferentes documentos. Entonces, esto lo habían hecho siempre antes de casarse un poco, aunque luego después, mientras estaban casadas, seguían ejerciendo estos trabajos, pero de una manera un poco residual o como ayuda al mantenimiento de la unidad familiar. Lo que ocurre es que en la reconversión industrial muchos de sus parejas se quedan en el paro y entonces ellas tienen que volver a asimilar y a recordar toda esa formación para poder ayudar más en casa, e incluso sus salarios se vuelven los principales dentro de sus unidades familiares, ¿no? Entonces la mujer que se dedicaba al secretariado pues pone un kiosco y maneja la contabilidad, otra pues ya pone una pequeña tiendecita donde poder hacer estos arreglos, etcétera, etcétera. Tiran de nuevo de aquella formación que estaba más feminizada, ¿no? Una de ellas nos comenta: yo desde los 14 años que salí de la escuela a trabajar, ya me puse a trabajar, a vender leche, a donde José, ya sabes, el lechero, bueno, es que las viudas eran la leche. Hasta los 18. A los 18 me fui a Bilbao a coser y me salí para casarme, porque entonces la gente generalmente se salía para casarse. Y por último, de alguna manera estaría el colectivo de las mujeres jóvenes que entrevistamos, ¿no? Dentro de las mujeres jóvenes sí que sentía que había un escaso interés por la formación y que prácticamente todas mantenían un bajo rendimiento, es decir, repetían y repetían curso, y eso les hacía sentir que tenían que incorporarse al mercado laboral porque no mantenían ningún tipo de éxito dentro de la formación. Una de ellas, la mujer adolescente rural, nos comenta: porque la verdad que no. Luego aparte que no piensas continuar sus estudios. Luego aparte te ofrecen un trabajo, piensas que estás muy bien, el dinero, no sé qué, empiezas a ganar por tu cuenta y te olvidas ya de pues eso. Dentro de la relación que existente entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, pues existirían pues, tres grandes grupos, y yo destacar estas tres características, y es la inestabilidad y precariedad laboral que mantienen estas mujeres, ¿no? Su trabajo productivo se caracteriza un poco por las entradas y salidas del mercado laboral, ¿no? Sus condiciones son muy precarias, nos hablan de trabajar sin contrato, de empleos sin cualificar relacionados con los cuidados o la hostelería, ¿no? La asunción del trabajo reproductivo en detrimento del productivo, ¿no? En otro discurso de la mujer de la generación crecida le comento: ahora trabajas, y me dice: ahora no, y con la niña mala menos todavía, no puedo. Llevo un año que no levanta cabeza con el asma, por eso me he planteado la mudanza. Y por último, la dependencia económica. Muchas de ellas han entrado en contacto con la protección social vasca y mantienen cierta dependencia socioeconómica, pues cobran la renta de garantía de ingresos, ayudas de emergencia, ayudas a domicilio, viven en viviendas de asociaciones, de ONGs, etcétera, ¿no? O sus familias, ¿no? Algunas de ellas sí que tienen un concepto muy estigmatizador de lo que significaría acceder a los servicios sociales, y por lo tanto siempre acuden a la familia antes que considerar acudir a los servicios sociales. Y ya por último, para finalizar, pues un poco la valoración global y las perspectivas de futuro que mantenían. He destacado 4 características: es el optimismo. Casi todas, cuando se les hablaba un poco cómo se veían a medio plazo, en un plazo de 5 años, en un plazo de 10 años, eran muy optimistas, creían que iban a conseguir un empleo más estable, pensaban en él, pensaban en la idea de la mayoría de tener pareja, aunque me hubiesen comentado que habían tenido malas experiencias o situaciones de maltrato. Y el presentismo era también una característica que protagonizaba este apartado, porque pues me comentaban: no me hables de dentro de 10 años, lo veían como algo muy lejos, yo solo te puedo contar pues mi realidad ahora, y que esta idea era muchísimo más acusada en las mujeres jóvenes.